Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Soy Gabriela Castro de Trading Motion. Trading Motion crea riqueza apoyando empresas a expandirse a Norteamérica y ofrece soluciones de fuerza laboral internacional en Estados Unidos y Canadá. Y estamos felices en este podcast, Las personas primero, el corazón de un negocio, porque tenemos un gran invitado. Una persona que tiene un gran don de comunicación y de conexión. Iván Contreras Ramírez. Iván es un coach personal y ejecutivo, entrenador en liderazgo, facilitador en dinámicas de alto impacto y team building, entrenador de vida y mentalidad, y además es el subdirector de Global Chamber en Querétaro. Quiero darle la bienvenida y voy a dejar a Iván que se presente él mismo porque tiene muchas cualidades y quiero que él mismo pues nos explique que esta parte de por qué se dedica a lo que se dedica, por qué tomó ese camino de apoyar y ayudar a la gente a su crecimiento. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, un honor estar aquí contigo. Gracias por tu invitación. Me siento muy honrado, Gaby. Y somos espejos. Todo lo hermoso y bonito que mencionas de mí es lo que hay en ti. Ese mismo don lo tienes también tú, tu forma de conectar con la gente. Así es que gracias. Gracias, Iván. ¿Y por qué me dedico a lo que me dedico? Bien, voy a resumirlo lo más que pueda, esta respuesta, porque sí puede ser profunda y un poco larga, que da como para un seminario, pero vamos a resumirlo. Me dedico a lo que me dedico porque la cuna donde nací me llevó por un proceso de transformarme a mí mismo y al darme cuenta que todo eso que me permeó en mi infancia no me pertenecía a mí, cuando me lo fui quitando de encima como capas que me sobraban, me di cuenta que la esencia que tenemos como seres humanos es infinita. Somos creadores de nuestra propia realidad, Ujú. pero cuando nos nublamos por esos patrones de conducta y falsas creencias que vienen de nuestra infancia, del entorno donde crecimos, donde nacimos, no nos permite ver esa grandeza que hay dentro de nosotros. Y aparte, venimos de una de las 6 civilizaciones madre del mundo más sabias del planeta. En nuestro código genético está ese poder infinito, está esa sabiduría y está ese gran espíritu. Entonces, cuando recordamos que antes de ser materia somos espíritu, somos amos de nuestra alma y capitanes de nuestro barco. Así es que decidí dedicarme a lo que me dedico porque no quiero ser, y pongo aquí una metáfora, como cuando llegas a comprar un ticket a una agencia de viajes y el vendedor de la agencia de viajes, agente de viajes, te vende el ticket a donde vas a ir a turistear y te dice, tomas buenas fotos, que te vaya muy bien, disfrútalo, pero él no sabe cómo es a dónde vas. Sin embargo, un guía de turista te dice, ven, Ujú. vamos, yo te llevo, yo te guío, vamos a recorrer este museo y este museo lo he recorrido más de 100 veces, más de 150 veces y mira, después te voy a llevar por aquí. Y en la vida podemos ser o el agente de viajes o el guía de turista, porque ya caminaste por ese camino. Entonces, el mantenernos caminando en ese camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de autodominio, te permite poder guiar a otros en el proceso porque sabes cómo es el camino. Cada historia de cada persona es individual, es independiente y es diferente, pero hay un camino. Aunque cada quien viva una historia distinta, hay un camino para seguir ese camino de autoconocimiento y autorrealización, para alcanzar nuestra mejor versión y vivir plenos y felices. Dejar de ser víctimas de la circunstancia y ser creadores Ah. de las circunstancias. Esa es la ¿Y respuesta. cómo? Muy, muy bien, Iván, muy interesante. Y dime, ¿cómo empleas todo esto que acabas de explicar
en tu coaching personal y sobre todo ejecutivo. Y mi pregunta va, como Trading Motion se dedica a construir equipos de equipos de personas ¿Mm? globales que van a trabajar en una empresa en Estados Unidos o Canadá. Entonces, toda esta parte de autoconocimiento de cada persona, ¿cómo la llevas tú o la guías tú para que pueda trabajar en una empresa donde hay varias capas de liderazgo y que ese liderazgo ayude a que la empresa crezca al mismo tiempo de su personal? ¿Tú cómo manejas eso? Mm, En esta pregunta yo te preguntaría, ¿cómo lo manejarías si yo tuviera la oportunidad de hablar con uno de los líderes o con el líder principal de la empresa o con los equipos? ¿Te refieres a cómo? Vuélveme a hacer la pregunta. Ajá. Bien, entonces voy a plantearlo, la respuesta sería como en dos partes. Digamos que en un coaching ejecutivo, si tengo la oportunidad de hablar con uno de los líderes principales de la compañía, mi recordatorio sería o haciéndole preguntas para ver en qué nivel se encuentra de su liderazgo. Porque liderazgo, vamos a empezar por el principio, no es una posición, es un proceso. Ujú. Y es un proceso que puede tomarte toda la vida. Alcanzar el pináculo de liderazgo te puede tomar toda la vida. Y siempre es un proceso constante, De constante, constante, crecimiento, claro. constante, constante, constante. El primer nivel de liderazgo es la posición. El primer escalón es la posición. Y en ese primer escalón, la gente te sigue porque tiene que seguirte, no porque quiere seguirte. Claro. Entonces, una de las ventajas de estar en esta posición es que o tú eres el fundador de la empresa o trabajas para la empresa y alguien vio potencial en ti para sentarte en la mesa de liderazgo y eso hay que agradecerlo porque en esa posición ya tienes la facultad de empezar a trabajar en ti mismo y en desarrollar tu liderazgo. ¿Y qué significa eso? Que empieces a generar relaciones con las personas, porque las personas son personas y las personas tienen deseos, necesidades, anhelos y todos están guiados justamente por un motivo y un propósito, aunque a veces ni ellos mismos lo puedan alcanzar a ver o reconocer y conocer. Tu labor como líder es crear una relación con las personas y tratarlos como personas y darles esa importancia a las personas. Y una vez que las personas saben que tú te interesas en ellos, ahora ellos se interesan en ti y te van a poner atención. Entonces, Es es un proceso, pero hay que dedicarle ese tiempo a la gente. exacto. Entonces, esa, qué bueno que dividiste la respuesta, porque una de mis preguntas es acerca del liderazgo, porque todos tenemos un pasado. Todos, Ujú. como tú lo dices, la infancia, el pasado, tus ancestros, y todo eso lo tienes aquí. ¿Cómo haces con todo ese bagaje que tiene cada persona? ¿Cómo ayudas a un líder? Porque cada líder es diferente. Seguramente te tocan personas muy diferentes que están en ese nivel de liderazgo, que tienen que trabajar en sí mismas para poder ayudar a los demás, porque si no trabajas en ti mismo, ¿cómo ayudas a los demás? Ujú. ¿Cómo manejas esa parte? ¿Cómo Bien, los entrenas? esa es una buena pregunta. Gracias. Y es importante saber con la persona que voy a hacer ese acompañamiento, saber de dónde viene, en dónde está y hacia dónde ¿Hacia va. dónde se dirige? Sabiendo eso y ayudando a la persona a que le ponga claridad a esas tres áreas importantes de su vida, de dónde viene, en dónde está y hacia dónde va, de ahí partimos. Y en ese proceso de introspección, al hacer como el retroceso de su vida y los toltecas le llaman recapitulación,
cuando hace esa recapitulación de dónde viene, en su diálogo y en su forma de expresarse puedes darte cuenta si la persona está en una posición de víctima de las circunstancias o si está utilizando su pasado como para justificar su presente o ya pasó esa etapa y sabe muy bien en dónde está parado y sabe hacia dónde va. Pero si la persona todavía tiene como en su diálogo o en su forma de contar la historia cierto papel de victimismo, el enfoque va a ser en un cambio de mentalidad. Y aquí hay una máxima que me encanta, que es, cambia tu historia, cambia tu vida. La forma en que tú mismo narras tu historia de cómo la viviste es el por qué estás en donde estás. Pero puedes cambiar lo que eres y cambiar en donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y cambiando ese diálogo interno. Entonces, ayudo a la persona a que se dé cuenta que lo que pasó en su pasado no le pasó a él o a ella, pasó para él o para ella. Ujú. Y esto lo puede utilizar como escalones para llegar a donde quiere llegar. Porque gracias a lo que hemos vivido en el pasado, hoy somos lo que somos. Si encontramos justamente esas lecciones, cuando le quitamos la emoción al Ujú. recuerdo, nos queda la pura lección. Y entonces la persona puede enriquecerse de lo que vivió en su pasado y puede empezar a recapitular su pasado y incluso puede utilizar su pasado a su favor y agradecer todo lo que vivió y encontrar todas las maravillosas lecciones que hoy le pueden dar esa sabiduría a la persona. Y en lugar de ser víctima, puede convertirse en una persona sabia gracias a todo lo que vivió, recapitulando su historia y ahora está en una posición de poder. Y de ahí, ¡pum!, para adelante. ¿A dónde vas? Ahora sigue un plan de acción y caminar hacia allá. Y ahora te hago la otra pregunta que va del otro lado. ¿Cómo entrenas a los equipos en relación al líder? Si el líder se encuentra en diferentes etapas, porque como tú lo explicaste, se pueden encontrar en diferentes etapas y entonces, ¿cómo entrenas a todo el equipo que va a seguir a este líder? Ok, primero si de líder tiene colaboradores que también tienen gente a su cargo, que están liderando también, es importante primero unificar al líder con su línea de comunicación principal y unirlos, hacer una alineación entre ellos. Y recordar, eso es clave y esto es fundamental. Y aquí vamos a tocar un tema muy importante. Pasa y sucede que las empresas o los fundadores de las empresas, antes de empezar una compañía, tienen un por qué, un para qué y un cómo hacen lo que hacen. Un por qué hacen lo que hacen. Y ese por qué, Ujú. como lo dice Simon Sinek en Start With Why, es el por qué haces lo que haces, es mucho más grande que todo, porque es el fundamento de tu organización. ¿Qué quieres lograr? Y como dice Peter Diamandis en su libro de Abundance, eh, ¿cuál es tu propósito transformador masivo? ¿Por qué existe tu organización? Pasa que cuando el fundador o quien inició la empresa pone su empresa con ese enfoque, con ese propósito, pueden pasar 5 o 10 años y cuando pasa ese tiempo y ya hay otros líderes a cargo de la compañía y ya el mismo fundador ya no está a cargo de la empresa, ya tiene una mesa de consejo, ya tiene una mesa directiva. Si esa mesa directiva por alguna razón se le olvida el propósito, se pierde por completo la esencia de la empresa. Y entonces empieza a competir por precio, por diseño, por X o por y se pierde la esencia de la empresa. Es importante que quienes dirigen la compañía recuerden el propósito fundamental de la organización, de por qué existen. ¿Cuál es ese impacto que quieren lograr en la humanidad, ese beneficio con su producto o su servicio? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la organización y los valores que mueven cada acción de cada uno de los miembros de la empresa? Cuando eso se tiene claro, hay un oriente bien definido hacia dónde caminan todos. Cuando eso lo tiene claro el líder a su vez se lo comunica, se lo transmite a sus líderes que están en su línea de comunicación directa. Cuando cada uno de ellos también lo vive en carne propia, todos los días desayunan, comen y cenan su propósito y sus fundamentos, es fácil que lo puedan transmitir a sus equipos. Pero cuando hay una desconexión justamente de eso, se olvida cuál es el propósito de la organización,
Es ahí donde hay que empezar a trabajar nuevamente en permear a todos sobre los fundamentos de la organización, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, qué es lo que rige y lo que dirige las decisiones de cada uno de los miembros. Porque es muy importante tener eso muy claro, porque cuando se tiene claro, se puede delegar autoridad con responsabilidad en el mismo nivel. Entonces los líderes pueden delegar esa responsabilidad con el nivel de autoridad para que todos puedan ser autónomos y tengan un marco de acción hacia dónde van. Entonces ya no tienes que estar arreando a las personas porque como líder sabes construir relaciones con tu gente. Y no solamente eso, sino que sabes delegar con autoridad y responsabilidad. Entonces la gente estará motivada y no solo estarán motivadas, sino tendrán el oriente y también tendrán la capacidad de poder tomar decisiones porque se los están, ese liderazgo se lo está dando también sus líderes a ellos mismos para que tengan la autoridad y la responsabilidad para poder tomar decisiones. Y si te das cuenta, en muchas de las empresas a veces están limitadas esas capacidades para la gente porque no tienen la suficiente autoridad ni la responsabilidad para poder tomar decisiones. Que si las empresas pudieran dar esa libertad, las empresas podrían crecer exponencialmente, porque saben a dónde se dirigen, saben por qué toman decisiones y tienen la responsabilidad y tienen la autoridad para poder hacerlo, porque tienen la confianza y está basado en una relación sólida de toda la empresa y la organización. Hay una alineación perfecta, pero cuando no hay alineación es porque faltan ese tipo de cualidades y características que hemos mencionado. Y entonces, hablando de la empresa, ahora, Ajá. como lo mencionaste, ¿cuál es, en relación a los trabajadores, en relación a la fuerza laboral, tú cuál piensas que es el trabajo de la empresa, más que contratarlos y pagarles y decirles, este es el trabajo, lo vas a hacer? ¿Tú cuál piensas que es el trabajo de una empresa en relación a sus empleados? Primero, yo creo que deben tener muy claro cuáles son sus fundamentos de la organización de la empresa. ¿Cuál es su propósito transformador masivo? ¿Cuáles son sus valores y sus principios? Y cuando todos los líderes que ocupan un área importante como RH saben muy bien cuáles son su propósito transformador masivo, sus principios y sus valores, en RH, que es un departamento tan importante, porque es el primer frente que tiene el contacto con el talento humano. Entonces, debe tener un proceso humano y bien definido y bien establecido para hacer ese proceso de selección y ese contacto con la gente. Ujú. Incluso aunque no sean elegidos, debe tener el tacto humano, humanizado, de cómo tratar a las personas, porque esa es la impresión que se va a llevar la gente de la organización, incluso aunque no hayan sido seleccionados, que hayan sido tratados con dignidad, Ujú. con esa valía que tiene la persona y que deben de quedar las puertas abiertas para que la persona se siga preparando y si en un futuro hay la oportunidad, le puedan dar la oportunidad de volver a participar en un proceso de selección a la persona. RH es un frente tan importante porque es el primer contacto con la gente. Entonces, si tienes a la persona indicada en el puesto indicado en RH, esa persona humana, con ese don de servicio a los demás y de importarse por las personas, estarás haciendo un trabajo excelente porque te estarás asegurando de que ese primer contacto con las personas va a ser un contacto humano. Entonces, ahora ya viene todo el proceso de selección, cuáles son tus filtros, qué es lo que valoras de las personas, cómo evalúas que la persona que vas a elegir tenga las cualidades, los valores, los principios que tú eliges en una persona. Porque actualmente, o bueno, tal vez muchas compañías, en la forma de elegir el personal es, primero elijo la parte técnica. Si tienes la parte técnica, el know-how, el conocimiento, la escolaridad, antes que tus valores humanos, tus cualidades como ser humano, y debería ser al revés, porque si tú eliges una persona por sus cualidades y sus valores humanas, la parte técnica la puedes enseñar, el oficio lo puedes enseñar,
Claro. Pero lo otro no es muy fácil que lo puedas enseñar. Eso ya lo traen las personas. Sin embargo, tu organización puede impactar positivamente con el ejemplo en ayudar a desarrollar a las personas en la parte humana. No sé si Sí, respondí tu pregunta, sí, pero sí por ahí iba. respondiste y estoy de acuerdo contigo que el Departamento de Recursos Humanos es uno de los más importantes de una empresa y todo el equipo de recursos humanos es importantísimo y creo que tú y yo lo hemos vivido, equipos de recursos humanos, algunos con, con mayor empatía para los trabajadores, para la empresa, aunque no es, aunque el departamento es un departamento con muchos, con una carga, precisamente porque se trata de seres humanos, no se trata de números, no se trata de máquinas, se trata de seres humanos, que la mente humana y las emociones y todo lo que pasa en los seres humanos es muy complicado. Te quiero contar algo rapidísimo. ¿Has escuchado, o no sé si te ha tocado escuchar como esto, cómo lo ven dentro de una empresa de recursos humanos? Es como la mamá de la empresa, porque van a recursos humanos a quejarse, a recibir quejas, a Sí, recibir sí, todo este tipo de, como cuando éramos niños y íbamos y nos quejábamos con la mamá y ya después íbamos con el papá y contábamos otra historia, ¿no? Entonces lo mismo pasa, pero cuando tienes un liderazgo bien definido en tu organización ya no pasa eso, porque la gente la haces que tengan claro, responsabilidad personal. Y hablábamos justamente de la responsabilidad de la autoridad. Entonces, cuando tú le das a una persona responsabilidad con el nivel de autoridad, del mismo nivel conferido de la responsabilidad, ya se hace una persona que está en constante evolución y en ese acecho personal, en ese autodiagnóstico de decir, a ver, yo no me voy a ir a quejarme con RH, yo soy responsable y tengo aparte la autoridad para tomar decisiones. Entonces, cuando tú a una persona le pones responsabilidad sobre sus hombros, con el nivel de autoridad que le debes de conferir, esa persona va a estar en constante crecimiento y evolución. Pero cuando a una estoy, persona no le das claro, responsabilidad, pues constantemente va a sentirse que es una persona que tiene, que no tiene responsabilidad sobre sus hombros y que puede ir a quejarse con otras personas y esparcir quejas por todos lados. ¿Me entiendes? Y eso pasa muy a menudo. Y sí, RH justamente le pasa eso en muchas empresas que son el departamento donde van y reciben quejas de todo el departamento, todas las áreas. Entonces, sí, la carga que tienen es brutal. Por eso es importante, como dice John C. Maxwell, todo se eleva o cae por el liderazgo. claro. Y como tú dices, como lo mencionas, cada ser humano tiene que ser responsable de sí mismo, de sus actos y de sus decisiones, Totalmente. porque me has mencionado también, somos creadores de nuestra propia realidad. Y hablando de esto, de que si somos creadores de nuestra propia realidad, ¿cómo un ser humano puede alcanzar sus metas y sus anhelos si ese ser humano es el creador de su propia realidad? Porque vemos en general mucha gente que pues quiere llegar a sus metas, Ujú. trabaja para llegar a sus metas y no lo ha logrado. Y si tomando en cuenta el que somos creadores de nuestra propia realidad, ¿tú cómo, tú qué aconsejas para que esas personas puedan llegar a sus metas y llegar a sus metas? Porque sí es verdad que lleva un tiempo de trabajo personal, de trabajo para llegar a tu meta. Sin embargo, muchos se quedan en el camino.
¿Y tú qué sugieres o cómo ayudarías a esas personas a que no se queden en el camino? Me encanta esa pregunta. Gracias, Gaby. Y con todo gusto les comparto unos tips para que tomen nota justamente de cómo alcanzar tus metas. Y esto es algo rápido que todos podemos hacer. Todos podemos hacer. Para empezar, una pregunta clave es, ¿qué? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Lamentablemente en este momento, bueno, no lamentablemente, ya es decisión de cada quien, pero en este momento vivimos en una era en la que hay una inmensa cantidad de distracciones ahí afuera, disponibles para el ser humano con un solo clic, con el dedo pulgar. Y es a través del dispositivo móvil, de las pantallas, de los dispositivos. Hay demasiada distracción, tanta distracción que puede llevar a la persona que ni siquiera sepa qué quiere, pero cuando está a solas y en silencio, siente esa incomodidad porque sabe que su corazón le está hablando y que le está diciendo, oye, ¿te acuerdas que dijiste que querías estudiar ballet, que querías bailar ballet? ¿Te acuerdas que dijiste que querías pintar? ¿Te acuerdas que dijiste que querías escribir? ¿Te acuerdas que dijiste que querías bajar cuántos kilos? ¿Te acuerdas que dijiste que querías hacer senderismo? ¿Te acuerdas que dijiste que querías hacer tu jardín? Ah, sí, pero espérame, déjame poner el siguiente capítulo de Netflix. Es muy fácil distraernos. Entonces, y rapidísimo. Entonces, no te distraigas con nada. Sabemos que trabajas, que las personas pasan en la empresa 8 o 9 horas del día en la compañía, ya sea remoto, híbrido o en sitio. Cuando acabe tu hora de labores, tómate un tiempo para ti y haz lo siguiente. Pregúntate, ¿qué quiero en esta vida? Y escribe al menos 10 metas inmediatas que quieras lograr. Toma una libreta y una pluma y escribe al menos 10 metas inmediatas que quieras lograr. ¿Qué quiero? Y que sea lo más auténtico posible, que de verdad te mueva, te estimule, te haga sentir cosquillas en tu estómago, que digas, sí, es que yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto. Pues apúntalo, apunta esas 10 metas. Llámese metas materiales, metas de actividades, metas de desarrollo personal, 10 metas que quieras lograr. ¿Ya las tienes? Muy bien. Ahora de esas 10 metas, reduce tu lista a 5 metas. Sí, yo sé que puede ser incómodo porque a lo mejor te gustaría dejar 10, pero como los 10 propósitos de fin de año, no se logra a veces ninguno. Entonces no te abrumes con poner 10 cosas en la lista, entonces ve reduciendo la lista, porque mientras más acotada sea la lista, más breve sea, más es factible que puedas alcanzar esas metas. Entonces, ¿ya tienes esas 5? Muy bien. Ahora de esas 5, redúcela a 3. Sé que va a ser un poco complicado porque te gustaría dejar las 5, pero redúcela a 3. 3 metas inmediatas que sean las más estimulantes para ti. ¿Ya tienes esas 3? Muy bien. Ahora a esas 3, te invito a que le pongas una fecha enfrente a cada una de estas metas. ¿Cuándo las quieres lograr? Procura que esa fecha no sea muy prolongada en el tiempo, sino que sea una fecha también realista, ajá, pero que también te rete a tomar movimiento y a generar esa acción, que te estimule, que te rete, y ponle una fecha no tan prolongada y que sí sea una fecha que te rete a lograrlo en esa fecha que tú estipulas. Ya que tienes la meta, la fecha, ahora a cada una de esas metas con fecha, desarrolla al menos 3 actividades para cada una de ellas que puedas desempeñar todos los días, que te lleven hacia el logro de ese objetivo en la fecha que tú estipulaste. 3 actividades. Si no puedes 3, al menos escribe de 1 a 3 actividades por cada una de esas metas que escribiste, que ya tienen una fecha. Y no te aseguro, pero sí te garantizo que vas a ver resultados. ¿Arte de magia? Podría parecer que sí. Es justamente que le estás poniendo a tu barco, porque imagínate que eres un barco y que estás en el mar. Y antes de que hicieras esta lista,
no tenías ni timón, ni brújula, ni velas, ni remos. Ibas a la deriva conforme la marea y el viento te llevara. Pero en este momento que ya le pusiste una dirección, ya tienes brújula y ya tienes un timón y ahora eres capitán o capitana de tu barco. Ya sabes hacia dónde te diriges. Y el que sabe a dónde va, ya tiene un 90% del camino logrado. Quien no sabe a dónde va, ya llegó. Y ya llegó, pero a estar en un estado de confusión. Y la confusión te lleva a la depresión, y la depresión te lleva a la ansiedad, y la ansiedad te puede llevar a adicciones. Y no necesariamente de drogas, alcohol, pueden ser adicciones a los altos niveles de liberación de dopamina que generan los dispositivos móviles, Ujú. al hacer, a perder el tiempo. Pero esto que te acabo de compartir, esto que les acabo de compartir, te puede regresar nuevamente el autodominio y la responsabilidad de tu vida. Y eso es tan importante porque desaparece ahí todos los inventos de ahora, del TDA, de la ansiedad, y todo eso Ujú. son solo excusas, son excusas. Eso no existe, son excusas. Y a lo mejor sí van a decir, oye, que cómo que no existe, ahí están los estudios científicos. Sí, está bien, podrá existir, pero hay formas de cómo ir en contra de esta marea y en contra de esta corriente. Y es cuando tomas responsabilidad de tu vida y te vuelves ama de tu vida, capitán, capitana de tu barco. Y es ahí donde en tu vida empieza a tener plenitud, felicidad y empiezas a liberar dopamina de manera natural. La dopamina se libera de manera natural cuando tú vas en pro hacia lograr un objetivo en tu vida. Cuando ves esos avances, cuando eres consciente y te empiezas a dar cuenta de que empieza tu barco a tomar dirección y te ves y realmente notas esos cambios en ti, la dopamina se libera de manera natural. La serotonina y la endorfina cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando empiezas a tener una vida activa, cuando justamente caminas hacia esos propósitos. Libera serotonina y endorfina de manera natural. Entonces tu cerebro empieza a funcionar mejor. Tu estado de felicidad te empieza a hacerte sentir que estás viviendo tu mejor versión. Y quieres más de eso, más y más de eso. Y entonces empiezas a caminar en un proceso de evolución. Y ya ahí empieza ese camino de crecimiento personal, de autorrealización. Y aquí te comparto, Gaby, una frase que me encanta. Y no hay fuerza más poderosa en este mundo capaz de detener a una voluntad sometida a una disciplina perfecta. No hay fuerza que pueda detener una voluntad sometida a una disciplina perfecta. No existe. No hay fuerza en este universo que pueda detener a alguien que tenga esa determinación y esa decisión para decir esto es lo que quiero y en la raya muevo. Ajo. Claro, y la disciplina viene por la pasión y tomar tu vida en tus manos, hacerte responsable de ti mismo. Son muchas cosas, creo que los seres humanos podríamos trabajar hablando de uno mismo, de interiorizar, trabajar en uno mismo, ser responsable de uno mismo, tomar tu vida entre tus manos, no darle tu poder a nadie. Son muchos, muchos temas. Pero Iván, vamos a terminar nuestro podcast. Muchísimas gracias por ser uno de nuestros invitados, por haber aceptado. Este tema es fascinante, el tema que tiene que ver con la gente es fascinante. Algunas palabras para terminar este podcast. Sí, 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 sí. Y ojalá que pudiéramos tener más tiempo y si me invitas a otro, pues encantado. Cerraría con esto. Los mayas, de nuestra civilización madre, nuestras culturas madre, tenían una forma de saludarse y era una forma en la que aniquilaban el ego. Y esto es muy importante. Hoy en estos días, si logramos aniquilar el ego, logramos conectarnos con las demás personas porque sabemos que son un reflejo de nosotros mismos, son nuestro otro yo. Ahora, aquí les comparto la forma en que se saludaban
los mayas. Se tocaban el corazón y ponían su mano en el hombro de la otra persona, con la mano izquierda el corazón, con su mano derecha el hombro de la otra persona, y se decían, Inlak ech, Halak en, tú eres yo soy tú, somos uno. Claro. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a todos por escucharnos. Eh, Como saben, tenemos este podcast 2 veces al mes con diferentes invitados de México, Canadá y Estados Unidos. Las personas primero, el corazón de un negocio. Gracias, que tengan buen día.